Bienvenidos al módulo 1, Teorías del Aprendizaje y el Diseño de Experiencias, LX. Iniciamos con este módulo un viaje transformador que nos llevará desde las raíces de la instrucción tradicional hasta la frontera de la inteligencia artificial. No se trata solo de enseñar, sino de diseñar cómo el conocimiento se vive y se integra en la era digital. En este módulo vamos a pasar del proceso de aprendizaje a la vivencia memorable de lo que es el aprendizaje. En este sentido, vamos a transitar el diseño instruccional desde un enfoque tradicional que se centra en el proceso acerca de lo que enseñar y cómo enseñarlo, a la vivencia del proceso de aprendizaje en un diseño de Learning Experience Design, que no es otra cosa que el diseño de experiencias de aprendizaje centrados en la vivencia, es decir, cómo se siente, se intuye y se recuerda el proceso de aprendizaje. En este módulo podremos darnos cuenta de la fusión del diseño pedagógico tradicional con el diseño de experiencias del usuario o aprendizaje e-learning. Nuestra meta, nuestro objetivo fundamental es argumentar las teorías psicopedagógicas tradicionales y emergentes que sustentan los modelos de diseño instruccional modernos. Aquí analizaremos cómo desde el conductismo hasta el cognitivismo y la IA, cada teoría aporta una pieza fundamental para construir diseños tecnoinstruccionales sólidos y coherentes. El diseño tecnoinstruccional ha pasado por una evolución, ¿verdad? Al igual que las teorías del aprendizaje, ya que el aprendizaje ha venido evolucionando en espiral. Pasamos de la conducta observable del conductismo, los procesos mentales que se dan en el cognitivismo, a la construcción social del saber o el constructivismo. Hoy, actualmente, el conectivismo como teoría emergente nos enseña que aprender es más allá que un proceso interno. Es también conectar con nodos de la información que se encuentran fuera del individuo y donde intervienen otros espacios y otros elementos, otras herramientas. En este caso, la IA generativa, que se presenta como un nuevo catalizador que expande nuestras capacidades cognitivas en entornos virtuales. La ruta de actividades que vamos a seguir en este módulo tiene que ver con estas 4 actividades asíncronas. La primera está dirigida a lecturas críticas cuya bibliografía, documentos en PDF se encuentran para su consulta en el aula virtual. Esta inmersión en estos textos nos servirán de base para lograr desarrollar el resto de las actividades que se prevén en este módulo. El debate técnico, una actividad asincrónica que se encuentra también en la plataforma, que consiste en un foro de discusión sobre la vigencia de las teorías clásicas frente a la IA. Además, vamos a tener la posibilidad en este módulo de llenar un instrumento, un formulario con datos puntuales acerca del inicio de esos elementos necesarios para
comenzar con la co-creación del proyecto integrador. Para ello, ustedes ya están integrados en equipo, ¿verdad? Y ese trabajo en equipo permitirá, de alguna manera, ir definiendo o definir ya de manera definitiva la problemática del proyecto integrador. Y finalmente, como actividad final de este módulo, está la cartografía conceptual acerca del concepto de diseño tecnoinstruccional. Esta es una evaluación sumativa que tiene un porcentaje del 15% dentro del plan de evaluación. Aquí vamos a utilizar para desarrollar estas actividades asincrónicas, se sugiere el uso de una IA. Vamos a comenzar con la primera actividad o una de las actividades cruciales dentro de este primer módulo, que es el debate técnico. El debate técnico surge precisamente para lograr discutir acerca de las lecturas críticas que están previstas en la plataforma, ¿correcto? Ya que con la llegada de la inteligencia artificial, muchos aseguran que el conductismo y el constructivismo son completamente obsoletos. Bueno, algo que se discute, porque realmente existen tecnologías que trabajan precisamente con modelos de aprendizaje conductista, estímulo, respuesta, ensayo, error. Y eso forma parte de un modelo conductista que ha venido siendo perfeccionado, adaptado a las nuevas tecnologías, ¿correcto? Sin embargo, la idea es que podamos entonces nosotros participar en ese debate técnico respondiendo a una pregunta única que es la que aparece aquí en la lámina. ¿Es la IA una nueva pedagogía o simplemente una herramienta más potente para las teorías de siempre? Sobre esta pregunta está orientado el debate acerca de esa pregunta. Este debate acerca de las teorías clásicas y emergentes tiene una característica porque vamos a utilizar la técnica del juego de roles, ¿ok? Juego de roles porque ustedes van a tener la oportunidad de asumir un rol para poder participar, ¿correcto? Para que ustedes puedan ver el problema desde múltiples ángulos. Y para ello se van a colocar un lente analítico. Puede ser el lente del defensor del pasado, en donde a través de sus respuestas ustedes van a argumentar que las teorías van a defender un punto de vista, ¿ok? Argumentado, que las teorías clásicas siguen siendo la base indiscutible del aprendizaje. Incluso cuando el alumno opera herramientas como ChatGPT, usted va a defender las teorías clásicas. ¿Okay? Entonces hay que buscar esos argumentos para defender esas teorías clásicas ante la pregunta que se le va a hacer en el debate. ¿Okay? O puede asumir el lente futurista radical que sostiene que la IA y el conectivismo, como una de las teorías emergentes que está posicionada actualmente, han barrido por completo con los paradigmas del siglo XX, haciéndolos obsoletos. Es decir, que no tienen nada que ver el pasado, que todo es el conectivismo. Eso es lo que va a asumir, ese es el lente que se va a asumir, el que se posicione en este rol. O también puede asumir el rol del arquitecto LX, es decir, el integrador, aquel que propone una integración de todo. Es decir, busca fusionar lo mejor de la tradición teórica con lo disruptivo que tiene el diseño tecnoinstruccional moderno. Eso es una posición mucho más dinámica, más emergente. Entonces, 3 posturas, escojan la que ustedes asuman y respondan en el foro técnico que se encuentra en el aula virtual, colocándose ese lente y respondiendo de acuerdo a cómo lo haría una persona que tiene esa posición ante ese debate. En este módulo vamos a optar por utilizar una de las IA
que seguramente ustedes ya la conocen, que es el Google Notebook LM. Google Notebook LM es una herramienta de Google que utiliza la inteligencia artificial, pero en esta ocasión para muchas actividades, ¿ok? Es una herramienta bastante interesante. Yo los invito, si no la conocen, a que la exploren, porque realmente le da opciones de múltiples maneras. O sea, no solamente le hace un resumen de un libro, sino que también desarrolla preguntas, cuestionarios, hace presentaciones, hace un video explicativo, en fin. Aquí yo lo utilizo muchísimo. Estas láminas están hechas con Google Notebook LM y uno tiene que introducirle a ella la bibliografía o las fuentes que uno quiere que utilice en su análisis para responder a las preguntas que uno le haga. De ahí que no es un modelo genérico como ChatGPT o Cloud, ¿ok? Sino que es un modelo diferente de IA que trabaja exclusivamente con la bibliografía o las fuentes que uno le sube, ¿ok? Es una IA diseñada para el procesamiento riguroso de esa fuente. O sea que la información, ella no va a alucinar. La información que ella va a tomar va a ser de esa fuente, ¿ok? Que uno le hemos ingresado. Opera bajo un principio técnico esencial el grounding o anclaje. Ya se ancla, se posiciona en esa fuente y de ahí es que sustrae toda la información que nos genera. De ahí la confiabilidad que hay en las respuestas que nos da. ¿Okay? La técnica del Retrieval Argument Generation es la que se utiliza. ¿Okay? En la IA generativa, ella responde a todo lo que aprendió en la Internet. ¿Okay? Inventa datos cuando no sabe la respuesta, pero ella siempre responde. Por eso es que a veces decimos que alucina y no podemos estar totalmente confiable de que la información que nos dio es la real. O sea, siempre hay que dudar un poco, hay que curar bien esa información. En cambio, si utilizamos Notebook LM, como le estamos subiendo las fuentes que nosotros consideramos que son fuentes confiables y que contienen la información que nos interesa y que lo que se desprenda de allí surge de allí, entonces es mucho más propicia a que el trabajo que realicemos surja de las respuestas que nos dé surjan de esas fuentes que nos interesa obtener la información, ¿correcto? Es una información veraz. Se ancla exclusivamente a las fuentes bibliográficas que le proporcionamos. La ventaja pedagógica que tiene esta herramienta es que reduce casi a cero las alucinaciones que tiene la IA generativa. Sus respuestas son 100% basadas en la fuente de información que nosotros con la que la hemos alimentado o que hemos subido. Nuestra misión final, como lo vimos en la ruta de las actividades a realizar, es la entrega de la cartografía conceptual acerca del diseño tecnoinstruccional. Esta cartografía tiene una ponderación del 15% en el plan de evaluación de la asignatura, para lo cual vamos a utilizar Notebook LM como motor analítico de las lecturas que ya están ingresadas en la plataforma. ¿Okay? Y al ingresar esas lecturas, le podemos hacer preguntas a Notebook LM en relación a lo que la cartografía conceptual sobre el diseño tecnoinstruccional nos solicita y ella nos va a dar las respuestas que necesitamos, amparados en fuentes confiables, ¿ok? Por lo tanto, es importante que podamos aprender a utilizar esta IA, ¿ok? Y que nos ayude en la misión final de construir esta cartografía. Y ahí vamos a poder apreciar entonces de dónde se desprende el concepto de diseño tecnoinstruccional y la relación que tienen las teorías del aprendizaje y la inteligencia artificial con el diseño tecnoinstruccional. ¿Correcto?
Muy bien, esta lámina representa un modelo de lo que, de la visión que tiene este organizador gráfico, que es la cartografía conceptual. Es una especie de imagen parecida al mapa mental, donde en el centro se encuentra el concepto que estamos analizando. En este caso, el concepto es el de diseño tecnoinstruccional, ¿correcto? Y alrededor de él giran 8 ejes que nos van a permitir analizar este concepto y que son importantes para entender de qué se trata este diseño. El primer eje es el significado etimológico de la palabra diseño tecnoinstruccional. ¿Okay? Entonces debemos investigar cuál es la etimología de esa palabra. ¿Okay? Después, el otro eje es la noción, es decir, el concepto, la definición que hay acerca de lo que es el diseño tecnoinstruccional, cuál es su función y su propósito. Hay que hacer una redacción que permita entonces integrar la noción de este concepto. La categorización, ¿a qué se refiere? Se refiere a las diferentes teorías que le dan características especiales al diseño tecnoinstruccional. Entonces, aquí tenemos cuáles serían esas teorías del aprendizaje que categorizan el diseño instruccional y que lo han venido categorizando a lo largo de la evolución que ha tenido. ¿Ok? Después el otro es la caracterización. ¿Cuáles son los atributos, las características que tiene el diseño tecnoinstruccional? La diferenciación. Aquí es necesario establecer las diferencias entre diseño tradicional y diseño tecnoinstruccional. La clasificación de los diseños. Aquí hay que hablar de los modelos de diseño instruccional, donde está el modelo ADI, el modelo Azure, el modelo SAM. Y otro eje es la vinculación. ¿Con qué se vincula el diseño? En este caso particular del diseño tecnoinstruccional, se vincula fundamentalmente con las teorías conectivistas y con la IA como la herramienta más potente con la que actualmente se cuenta para el diseño tecnoinstruccional. Y ejemplos. El último eje es la ejemplificación. Dar ejemplos, casos concretos de la aplicación técnica en la práctica del diseño tecnoinstruccional. Con el análisis de este concepto a través de estos 8 ejes, entonces tenemos una comprensión más clara acerca de lo que es el diseño tecnoinstruccional. Muy bien, esto nos indica que nuestra hoja de ruta es clara. En primer lugar, necesitamos explorar, procesar la bibliografía básica utilizando Notebook-LM. En segundo lugar, debatir, defender la postura que ustedes asuman en el foro de roles, donde se elige un rol analítico y se participa en el gran debate. Y en tercer lugar, reunirse con su equipo para definir el proyecto integrador. Nuestro próximo paso, un recorrido guiado por nuestra aula virtual para dominar el entorno de aprendizaje que ha sido diseñado para este módulo 1. Este recorrido lo vamos a realizar en la clase síncrona el día miércoles que nos corresponde. Gracias por su atención.